Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a terminar con el capítulo 5 de Calibán y la bruja y de hecho vamos a terminar con este maravilloso libro. En el video anterior estuvimos viendo cómo el proceso de extirpación de idolatrías fue la forma que adoptó la Casa de Brujas en América y que sirvió para abolir con las religiones locales, para sofocar posibles rebeliones y también para implantar el sistema de género nuevo. Entonces, con esto se pasó del patriarcado de baja intensidad, propio de las sociedades precolombinas del que habla Rita Segato, al sistema patriarcal colonial, en el cual, por supuesto, las mujeres eran las más perjudicadas y por eso quienes mayormente elaboraron estrategias de resistencia, como por ejemplo el suicidio, irse a las punas o a zonas de difícil acceso o la hechicería. Todo esto entonces permitió configurar al Nuevo Mundo como la tierra del demonio y adoptar así la exterminación como estrategia política. De esta forma, entonces, ciertas prácticas de persecución desarrolladas en América se trasladaron a Europa y transformaron la caza de brujas en un fenómeno de masas. Por eso, el aparato ideológico entonces se puso en marcha para elaborar el mismo tipo de acusaciones, como por ejemplo canibalismo, entregar niños al demonio, la homosexualidad como una forma de sexualidad endemoniada. Y esto, dice Silvia Federici, lo que nos demuestra es que había una clase dominante comprometida con la formación de mano de obra a nivel internacional y por lo tanto, todo conocimiento que adquirían lo usaban para elaborar sus estrategias de dominación. Pensemos lo que pasa con los rituales canibalísticos de las sociedades americanas. Los sacerdotes incas o aztecas se untaban el cuerpo con ungüentos antes de desarrollar estos rituales y entonces se empieza a acusar a las brujas europeas de que para ir al aquelarre elaboraban ungüentos hechos con partes de niños que ellas mismas asesinaban. Recordemos que este es un momento en el que la natalidad entre la clase trabajadora baja un 30% debido a las penosas condiciones en las que vivían y además había mucha mortalidad infantil. Entonces imaginémonos el terror que esto generaba. Es decir que entonces a los rituales canibalísticos americanos se les quita todo su carácter ritual, se les da como un carácter alimenticio pervertido y empiezan a circular estas imágenes de las que hablábamos, del clan caníbal, ¿no? Pero son imágenes que también circulan, en vez de con nativos americanos, con brujas. Básicamente es un grupo de personas reunidos, comiendo algo así como un asado de restos humanos, y esos restos humanos son claramente de alguien blanco o preferentemente de niños. Es decir, era la misma propaganda dirigida a convertir a las poblaciones que se intentaba sojuzgar en el enemigo público. Durante el siglo XVII, la caza de brujas entonces en América se fue desarrollando en oleadas hasta que ya, en parte porque quedaba menos del 10% de la población y en parte porque ya el sistema colonial estaba bien constituido, bien implantado, sobre todo gracias a la violencia que habían ejercido para eso. Entonces ya era como que la clase dominante estaba tranquila y ahí entonces a partir del siglo XVIII, el siglo de las luces, empieza a circular esta idea que también circulaba en Europa respecto de la magia, de que todas estas ideas religiosas y estas supersticiones de los nativos eran propias de gente ignorante, elemental, y que no tenía sentido seguir persiguiéndolas y seguir generando los desvelos de la gente de la razón. ¿Qué pasa entonces con la caza de brujas? ¿Se termina? No, por supuesto que no. Se traslada a los esclavos de las plantaciones, sobre todo en Brasil, Caribe y en América del Norte, que además América del Norte estaba empezando a perseguir a los indios americanos justamente con la excusa de que eran adoradores del diablo. Y de hecho, esta es la explicación que se da a los hechos ocurridos como que conocemos como las brujas de Salem en 1692, que estaban en tierra del demonio. Dice Silvia Federici que la última ejecución a una bruja en territorio de habla inglesa fue en 1730 a Sarah Bassett en Bermudas. La persecución, entonces, por adoración al demonio, se traslada a los esclavos africanos. La estrategia de los cazadores de esclavos era
meterlos en los Middle Passage, que eran los barcos con los que los transportaban al Caribe en condiciones espantosísimas, hacinados, viviendo con sus propias heces. Es decir que por eso llegaba en general menos del 50% de la carga, es decir, de la población secuestrada para ser esclavizada. Y una estrategia fundamental era no poner a las personas con otros miembros de su misma tribu, para que la diferencia lingüística hiciera muy difícil poder comunicarse y por lo tanto poder elaborar rebeliones. De todas maneras, los esclavos empiezan a mezclarse y empiezan a elaborar sus propias formas de comunicación, por ejemplo, los tambores, y también empiezan a incorporar las creencias religiosas de las distintas tribus. Y esto empieza a dar lugar a la creación de religiones más sistematizadas, provenientes de las creencias africanas, como por ejemplo el vudú, el candomblé y la santería, y también a creencias menos sistematizadas pero muy difundidas como la ovea, que tenía que ver con la canalización de fuerzas sobrenaturales y espirituales, sobre todo para protegerse de algún daño, para curar enfermedades, para generar buena fortuna. La ovea entonces empieza a concentrar la mayor carga de adoración al diablo y empieza a perseguirse y a criminalizarse, y a partir de 1760 directamente a prohibirse por ley. ¿Pero qué estaba pasando con la ovea? Bueno, estaba sobrevolando a muchas rebeliones de esclavos. Muchas rebeliones de esclavos se forman a partir de la creencia de que había un practicante de ovea que les suministraba a los rebeldes una sustancia que los hacía invulnerables. Por lo tanto, empiezan a perseguir a la ovea y a otras manifestaciones culturales o religiosas provenientes de África, como los bailes y los tambores, con muerte o exilio o azotes. De vuelta esta idea de la adoración del diablo. También empieza a circular la idea de los demonios negros, ¿no? Y recordemos que también Silvia Federici nos habla algo de cómo se configura a negros y negras como con una sexualidad muy desarrollada, bestial, en parte por el miedo que les generaba. Dice la antropóloga Diane Patton que a partir del siglo XIX, en las colonias del Caribe, la esclavitud deja de existir, ¿no es cierto? La abolición de la esclavitud se produce en este momento. Y esto entonces lo que genera, en principio, es un desarrollo mayor de las religiones africanas. Pero entonces, ¿qué hacen las autoridades para que esto no se transforme en posibles rebeliones? La estigmatización. Empiezan a decir, sobre todo de la ovea, que era una estafa que provocaba enfermedades y muerte, y que el hecho de que muchas personas fueran engañadas y cayeran en esta estafa mostraba su incapacidad para autogobernarse, y de esta forma entonces se justifica la intromisión del Estado a través de leyes que regulaban las prácticas religiosas y que intentaban llevar a las personas hacia la verdadera religión que iba a salvar sus almas, por supuesto la cristiana. Dice Silvia Federici que esto de ninguna manera significó el fin de la caza de brujas dentro del repertorio de prácticas de dominación de la burguesía, sino que en realidad lo que hicieron fue trasladar la caza de brujas a las propias comunidades para que fueran ellas mismas las ejecutoras, como pasó por ejemplo en la India a fines del siglo XIX o en África, sobre todo, dice Silvia Federici, en los países que estuvieron implicados con la trata de esclavos como Nigeria y Sudáfrica. Y esta caza de brujas, por supuesto que vino acompañada de todos los otros efectos propios de la expansión del capitalismo. Por supuesto que la pérdida de la posición social de las mujeres, el saqueo, la división de sociedades antes cohesionadas y el empobrecimiento masivo. Sin embargo, dice Silvia Federici, estos hechos no se cuentan, no se hablan, los vemos como algo completamente lejano a nosotros y a nosotras. Sin embargo, así como en el siglo XVI y XVII, en la década del 80 y del 90 se desarrollaron estas casas de brujas en las que, por supuesto, las mujeres perdieron su posición social y sufrieron los peores ataques.
Un poco de esto nos habla Rita Segato en Contrapedagogías de la Crueldad, cuando dice que esta fase del capitalismo se caracteriza por la dueñidad, es decir, el afán ilimitado de posesión que ya es tan fuerte y tan poderoso que escapa a las legislaciones, es inmune a las leyes y genera guerras informales en las cuales los cuerpos de las mujeres funcionan como un tributo. Y por eso ya estas guerras informales no dejan cuerpos de mujeres que van a cementerios, sino restos que se encuentran en basurales y que confirman el dominio masculino del mundo. Pensemos que en Argentina, en plena pandemia, los únicos crímenes que no bajaron sus índices son los relacionados a la violencia de género y los femicidios se siguen manteniendo en una tasa de 1 cada 29 horas. Es decir que la caza de brujas de ninguna manera terminó. De hecho, Rita Segato dice que la conquista nunca terminó y se sigue desarrollando. Por eso quisiera cerrar Calibán y la bruja con una de las ideas que para mí son fundamentales de este libro y que nos permiten comprender la actualidad del mundo en el que vivimos. Dice Silvia Federici: toda división sexual siempre está al servicio de un proyecto de dominación. Bueno, hemos terminado con Calibán y la bruja, este maravilloso libro. Nos reencontramos en los videos siguientes. Ya les voy a ir adelantando sobre qué libro vamos a estar hablando. Chau.